Una intensa sesión se dio ayer el inicio de la discusión por el aborto con plazos en la Cámara de Diputados. Queremos comentar el ambiente y las posibilidades de este proyecto que empuja el gobierno hacia el final de su mandato con la diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional, Jimena Osandón. ¿Cómo está, Jimena? Buenos días. Hola Carola, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, ayúdanos a entender cómo vio usted este debate con harto protagonismo de un correligionario suyo, el presidente de la mesa de la Cámara de Diputados, y con el proyecto del gobierno que ingresó sin ningún tipo de urgencia, más allá de lo que se había anunciado previamente. Bueno, efectivamente el proyecto entró sin urgencia, pero no quiere decir que en el camino no le vayan a poner urgencia. Yo me imagino que sí, porque si no sería realmente impresentable dada la promesa de este presidente, sobre todo desde un inicio de este gobierno. Ahora, lo que se dio ayer es siempre lo que pasa, Carola, con el tema del aborto. Es un tema bien sensible que causa emociones, fervor. Entonces, era recontra importante qué es lo que iba a suceder en el sentido de que en cuáles comisiones iba a pasar. Yo tuve la experiencia en la legislatura pasada que este proyecto, el mismo, exactamente el mismo, se vio en Comisión de Mujer y Equidad de Género. Fueron 8 meses aproximadamente de discusión, llegó con informe negativo a la sala. Yo quiero hacer un paréntesis acá, recordar que las fuerzas políticas eran bastante distintas en el periodo anterior a las fuerzas que tenemos hoy día. Y a pesar de todo eso, terminó, digamos, archivándose ese proyecto y quedando, bueno, en nada, pero fue también un debate bastante intenso, pero yo te diría que ayer existió más involucramiento de parte de todas las fuerzas políticas, yo creo justamente porque estamos en un año electoral y este se transforma en un tema que vamos a tener que conversarlo y vamos a tener que discutirlo y vamos a tener que tomar posiciones, y es un tema que efectivamente también es sensible para la ciudadanía también. ¿Y cuáles son las diferencias entre que, como plantean los diputados oficialistas, esto se vea en la Comisión de Mujer o que tenga que pasar por 3 comisiones? ¿Es un tema del tiempo en que esto se debate? Mira, más que el tiempo que se debate es la experiencia que existió cuando se vio el aborto tres causales. El aborto tres causales en ese minuto no existía en la Comisión de Mujer y efectivamente se vio en salud y Hacienda se en tiene que haber visto, ¿no? Constitución. Ya, No, es que Hacienda siempre se ve porque hay un tema de recursos presupuestario. públicos. Es que eso no es discusión, no hay discusión, Ya. Hacienda de todas maneras se tiene que ver. Pero en el fondo, como hay un cambio al Código Sanitario, tiene que también que pasar por salud, y por otro lado también cuando hay una pena también tiene que pasar por Constitución. Entonces la duda estaba si iba también además a mujer, y en general nosotros consideramos que ya era mucho, porque además son los mismos actores los que van en general a una comisión y a la otra. Son la misma ciudadanía, muchas veces civil organizada, que también participa de igual forma en todas las comisiones, y todas pueden ser invitadas y todos se pueden escuchar independiente de la comisión que sea. A su juicio, ¿tiene sentido que este proyecto se presente considerando que el propio gobierno reconoce que no están los votos necesarios? Porque desde el oficialismo defienden que por lo menos se abra el debate, se abra la conversación. ¿Cómo lo ve usted? A ver, mira, a mí me parece bien curioso que incluso el presidente lo dijo en la cuenta pública, que tenía que abrirse el debate. Es imposible que no exista debate cuando se presenta un proyecto de ley al Congreso. O sea, de todas maneras se tiene que discutir en alguna de las comisiones, tiene que ir a sala para finalmente poder ser archivado. Entonces, esa cosa de que ábranse al debate, si era imposible no abrirse al debate. Entonces, no había forma, no sé si me expreso bien, pero no había forma de parar de que ese proyecto, porque incluso si yo pongo una moción parlamentaria, va a entrar a una comisión y antes o después va a terminar existiendo algún debate grande, pequeño o mediano sobre el tema. Entonces, primero que todo es falso esa cosa que se trató de instalar de que nosotros nos estábamos poniendo al debate. Proyecto ingresado, proyecto que va a tener debate, de todas maneras. Y por otro lado, creo que el gobierno está hablándole a un nicho, a un sector que se siente de alguna forma defraudado. Recordemos que este se autodenominaba gobierno feminista, donde una de las grandes promesas justamente era el tema del aborto, es cosa de escuchar las primeras palabras, incluso la ministra Antonia Orellana, la ministra de la Mujer,
era como la bandera de lucha, pero yo creo que hoy día existe muchísima decepción, Carola, ¿en qué sentido? En que no hemos bajado los femicidios, las mujeres estamos prácticamente igual en muchísimas materias y se pone como primero este tema del aborto. Yo creo que de alguna forma, al menos desde mi punto de vista, creo que demuestra una desconexión con la mayoría de la ciudadanía y una profunda conexión con un nicho que me parece que todavía es muy pequeño. Diputado Sandón, estamos conversando con la diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional, Jimena Sandón. En otro de los temas que ha estado efervescente en las últimas horas está el cruce entre la candidata de Evelyn Matei y la ministra vocera de Gobierno, ¿cierto? Todo esto por el anuncio del presidente de convertir Punta Peuco en un recinto común. Hoy día el presidente Boric dijo en la mañana que le parecía una falta de respeto que la candidata Matei mandara a callar a la vocera de Gobierno. ¿Cómo lo ve usted? ¿Le parece que es el tono adecuado? ¿Le parece que está bien que Matei le responda al Gobierno en esos términos? Bueno, bueno, es curioso porque he escuchado durante la mañana bastante que se ha hablado de este tema y se dice que no es el tono para una persona porque hay que tener más templanza. Se ha puesto una serie de adjetivos calificativos como que si fuera requisito necesario para que una persona sea presidenta de la República. Yo miro a los presidentes que hemos tenido en el último tiempo y son bastante distintos en términos de todo, de actuar, de hablar, de expresarse, etcétera. Entonces no veo que sea una condición necesaria. Yo respeto lo que dijo Evelyn Matei. Tal vez yo no hubiera usado ese tono, pero todos sabemos que Evelyn Matei es una persona de mucho carácter. No ha sido la primera vez, entonces no veo por qué tanta sorpresa. Ahora también me sorprende que el presidente de la República ya baje a meterse en una pelea que a él no le corresponde. Ojalá, claro, vayamos mejorando el tono, pero yo creo que no hay novedad en la forma de expresarse y creo que yo comparto el contenido de que en el fondo hay ciertos temas que hay que tratarlos de igual manera, de una forma u de otra, pero hoy día se ha tratado de hacer como una caricatura de que tienes que tener ciertos comportamientos para ser presidente de la República. Yo creo que ahí está la maravilla de la democracia, Carola, y las personas, si no le pareció, el día de mañana podrán votar en contra de ella, y a los que le pareció van a estar muy contentos y les va a gustar que tenga un tono que sea más enérgico, porque hoy día lo que nos falta es bastante, yo te diría, pachorra y fortaleza para decir las cosas también. Y en el fondo del asunto, por último, ¿qué le parece el anuncio del presidente sobre Punta Peuco, que sea un recinto común? Sobre todo considerando que Chile Vamos tiene, digamos, de competencia más hacia la derecha más dura, más extrema, a dos candidatos que son abiertamente pinochetistas. Bueno, el tema de Punta Peuco también me parece que es un poco relacionado con esta cosa de tirar. En la última cuenta pública que personalmente yo la encontré bastante agüita a las Carmelitas y que podríamos haber discutido muchísimo de los temas que el presidente estaba hablando. Y son las típicas cosas que causan, que remueven y que nos tienen conversando 1, 2 o 3 semanas sobre el tema. Me hubiera gustado que el presidente hubiera puesto incluso hasta cifra de cuánto iba a invertir en esta cárcel de Punta Peuco, justamente si es que la quiere cambiar, si la quiere ampliar, pero una cosa es hacer que voy a cambiar un decreto. Y otra cosa que él se va a hacer cargo de todo eso, porque en el fondo le pasó un poco la posta, se la pasó a Gendarmería, que ellos van a ver si reubican a la gente, si no. Pero hoy día sabemos que el promedio de personas que están en Punta Peuco tiene 78 años, probablemente muchos ya con sus facultades mentales bastante dañadas, personas que no van a salir de ahí. Nosotros hemos insistido muchas veces, Carola, en que existan actos humanitarios para estas personas que ya no saben ni siquiera cómo se llaman, que puedan terminar sus vidas con su familia. Y yo creo que fue otra bombita de humo que el presidente se dio en el último minuto para que no estuviéramos conversando de esto. Pero a mí me hubiera gustado que hubiera sido con presupuesto, que hubiera dicho qué es lo que iba a hacer, porque para poner 4 camarotes más, la cosa creo que solo termina siendo un punto político y al final nadie lo va a realizar, porque además él sabe que él va para afuera y un decreto se modifica de un lado para otro. O sea, cualquiera sea el presidente, que sea o Carolina Toa, o Jara o cualquiera de la derecha, el día de mañana agarra ese decreto y lo cambia como se le ocurra, porque el presidente no va a tener tiempo para hacer los cambios que supuestamente anunció en ese minuto. Muy bien, le agradecemos a la diputada Jimena Sandón la conversación aquí.